Y ahí quedó. ¡Buenísimo! Y bueno, Qué gran anécdota, qué gran lindo juguete. anécdota. Sí, en los bazares, en los lugares a lo mejor menos pensado, encontrás algo interesante Sí, para repente. y continuamos con Historia Circo, episodio 3. Y para mí es un placer hoy presentar al querido Sebastián, o el payaso Costrini más conocido. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, muy contento. Para las personas que no conozcan a Costrini, es un querido intérprete del mundo del clown, del teatro físico y el teatro gestual, que ha desarrollado múltiples espectáculos y tiene un gran recorrido por detrás que hoy viene a contarnos en Historia Circo. He preparado unas pequeñas preguntas para hacer. ¿Te animarías a responderlas? Lo que quieras. Muchas Listo gracias. estoy. ¿Cómo te gusta que te llamen? Sebas, Sí, Sebas, Costrini. Sebas, sí, sí. Esta pregunta ya me viene bien porque ¿dónde empieza Sebas y dónde empieza Costrini? Buena pregunta. Y Sebas es padre de familia, esposo, chofer, cocinero, y Costrini es mi alter ego, el que me salva, el que me lleva a las locuras. ¿Y cómo nace Costrini? ¿Cómo aparece ese personaje? Costrini viene de trabajar en la calle, nace de querer hacer locuras en la calle y bueno, tiene muchos aderezos, muchos profesores, muchas cosas que me han alimentado, ¿no? Es muy interesante lo que dices de la calle porque he analizado pues tus videos, he visto lo que eres y es difícil decir que vienes de la calle porque se te ve una gran referencia teatral, gestual. ¿Cuáles han sido tus referentes o cómo ha sido esa evolución? Yo tuve la suerte de hacer calle en los 90 donde no había todavía muchas cosas y sacabas algún objeto en la calle y era muy valioso, una cristal, un monociclo jirafa, todavía no se veían. Y la calle ha sido mi escuela, hemos trabajado muchos años en la Plaza de Belgrano en Buenos Aires, La donde mítica. ahí hemos aprendido eso, este hermoso arte de trabajar en ruedo con gente, convencerla para que se quede, convencerla para que te pague y que se vayan contentos, ¿no? ¿Y cómo ha sido la evolución de desde la calle al teatro, a otros escenarios? ¿Cómo ha sido el proceso de creación de tu personaje? Lo has ido transformando? Y al principio, los primeros años, siempre hemos querido trabajar mucho en la calle y con un lenguaje universal para poder viajar por todo el mundo, lo cual ha sido muy beneficioso, me ha dado la oportunidad de conocer 50 países sin 50. tener texto. Y después, a medida que han pasado los años, también empezaron a dar ganas de conocer el lenguaje teatral, qué se siente arriba de un escenario, qué se puede hacer en una carpa de circo o en una varieté, y bueno, aprendiendo otros lenguajes. Hace poco también tuvimos entrevistado a Chacoachi. ¿Qué diferencias ves entre ustedes dos como artistas? Que también vienen de la calle y tienen una historia, digamos, de comienzo algo parecida. Bueno, Chaco tiene unos cuantos años más que yo y de hecho él en mis inicios colaboró para que yo estuviera en la calle, así que le debo un montón de alegrías. Tenemos estilos completamente distintos, creo que él es un maestro con la palabra, con el lenguaje, llevar las situaciones a través de la palabra a un estadio, a una emocionalidad, y creo que mi trabajo se trata de llegar a los mismos puntos, pero a través de la comedia física, del silencio, de la tensión, de los gags, y no tanto desde la palabra, ¿no? Muy interesante lo que dices de la comedia física o del teatro gestual, porque esto me abre una pregunta muy interesante. ¿Qué opinas sobre Lecoq? ¿Es tu referente principal o cómo lo La, analizas tú? no, creo que lo conocí más de grande el método Lecoq, he visto cosas muy buenas. Eh, Creo que es un estudio muy interesante que sirve para quizás para un estilo de trabajo o son herramientas que te pueden servir una más de De tantas, tantas, una más ¿no? de De tantas. tantas. Yo Pero siempre, crees como lo que él decía, que el cuerpo es el idioma, es el lenguaje principal, tú lo aplicas en tu espectáculo. sí, creo mucho en el lenguaje corporal, en la presencia escénica también, creo mucho en la música.
Al final el lenguaje corporal es la esencia del idioma, ¿no? Es el primer idioma que aprendimos los seres humanos, creo, el Totalmente. movimiento, los gestos. Y después, por ejemplo, el desafío que nos hemos planteado siempre fue eh, poder actuar en Japón, poder actuar en Sudáfrica o poder actuar en un colegio para 200 niños en Jordania o abuelas en Francia y que todo el mundo pueda disfrutar de un espectáculo, ¿no? Claro, es que creo que el teatro físico, cuando logras manejar el teatro físico y el teatro gestual, el idioma deja de ser una barrera. Totalmente. ¿Te gusta Marcel Marceau? Me encanta Marcel Marceau. ¿Qué diferencias ves de entre Marcel Marceau y Chaplin? Bueno, Marcel Marceau creaba un mundo fantasioso y lo sabía generar con su cuerpo muy bien. Y creo que Chaplin ha sido un genio que ha podido transmitir muchas ideas Sí. con mucha claridad sobre la guerra, el desempleo, el trabajo, las relaciones, la calidad humana a través de sus películas. eh, Sí, dos formas de trabajar diferentes, pero con su sí, base que es el cuerpo y la gestualidad y el silencio como herramienta de... por supuesto. Así como en el mundo de los payasos existen los payasos que van a trabajar a hospitales y que trabajan para niños enfermos o adultos enfermos, lo cual me parece increíble poder tener ese don de trabajar. También hay payasos que trabajan en plazas o payasos que trabajan en teatros. Hay casi payasos como personas, ¿no? Un poco hay Sí, es verdad, hay dualidad. muchos tipos de características de payaso. Y Sí. como hay tipos de características de payaso, ¿qué tipo de payaso podría ser tú? Y yo creo que estoy inspirado por la locura, ¿Una locura? una locura que me lo han dicho varias veces, una locura controlada. O sea, es Ok. un desmadre, pero que termina bien, encauzado. Creo que todos nos vamos alimentando de las generaciones anteriores y en los 80 había mucha esa locura, los payasos eh, Django Edwards, Leo Bassi, Vale. había eh, una libertad, un poco de punk alrededor, que esa locura era generoso para poder transmitirlo. ¿Y qué diferencias ves entre un payaso de carpa tradicional a un payaso como tú que viene desde la calle? ¿Tú eres de familia de circo? No vengo de familia de circo. ¿Y cómo ves ese contraste de un payaso que viene de tradición circense a ti que eres un payaso que viene desde la calle, desde que tú te hiciste como payaso, digámoslo así? Y bueno, primero está la elección, ¿no? De haber querido elegir este camino con muchas ansias. Creo que la calle te da una escuela que es la improvisación, el respeto absoluto hacia el público, porque ellos son los que se tienen que quedar hasta el final, te tienen que pagar, hay un amor hacia y un respeto hacia el público, y creo que los payasos de circo tienen ese mismo camino, no tienen que improvisar tanto, tienen que ser mucho más cuidadosos y prolijos, pero también están eh, ante el desafío de poder hacer reír a niños, adultos, gente grande, eh, máximo respeto. ¿Qué no te gusta cuando ves un espectáculo de payasos? No me gusta que se utilicen al público de manera abusiva, no me gusta el maltrato con los voluntarios, el maltrato con el público. Considero que es una carencia personal el uso de voluntarios o el uso de gente que participe y el menosprecio hacia ellos. Es algo que no La- debe, hay una frontera y hay un límite y muchos payasos la pasan, ¿no? Es verdad. sí, no, a mí No todo se vale en la risa. creo que no, no, no todo. O sea, está bueno saber de qué nos reímos y está bueno elegir de qué uno se ríe. ¿Cuánto trabajo hay detrás de Crazy Mozart? Creo que detrás de todos mis espectáculos hay toda una vida. No abandono los espectáculos, la mayoría ¿Y cómo los sigo llegas a esa alimentando. historia? ¿Cómo llegas a crear esa historia? Bueno, creo que tengo un proceso lento porque desde que lo sueño hasta que se materializa y después queda a gusto, pasan muchos años. Eh, es muy difícil trabajar el payaso en tu casa pensando que lo que esto va a ser gracioso o no, hasta que no lo haces delante del público, no tenés ese feedback de saber si
va o no. Entonces, creo que los buenos espectáculos de payaso se cocinan lento, hay que probar, hay que corregir, hay que moldear, hay que masticar, y bueno, hasta llegar así al se van producto haciendo. final. De hecho, Crazy Monster es un espectáculo que este año va a cumplir 10 años y seguimos trabajándolo, mejorando, puliendo ciertas cosas. Frikis es otro espectáculo que tengo con Romy hace 6 años y seguimos investigando, queriendo mejorar ese espectáculo. ¿Y qué consejo le darías a alguien que está empezando su primer espectáculo? Que sueñe alto, que Que se caiga también. totalmente, el fracaso es parte nuestro. El que no fracasa no aprende. Si vas a lo seguro, eh, no hay aprendizaje. Pero sí creo que hay que soñar alto para después bajar a tierra y que tu producto quede algo, eso, imaginativo, creativo, que te abra las puertas. Em, yo jamás pensé que de trabajar en una plaza los fines de semana a la gorra iba a poder actuar en un gran circo o en un gran teatro, y sin embargo las puertas se han abierto con los años y es una felicidad. Todo es un Es como, proceso y todo es, hay que empezar a veces desde abajo para estar arriba. por supuesto. Y aprovecho esto hablando de fracaso. ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso artístico que te haya marcado algún momento? Uh, no, fracaso es cuando uno va a trabajar y quiere dejarlo mejor, pero no estás sintonizado o no supiste captar la energía de ese momento. No estoy de acuerdo cuando uno le echa la culpa al público. El público nunca tiene la culpa es de uno de no haber sabido captar esa energía para llevarlo a tu terreno y poder sacar algo fructífero de eso. Y fracasos un montón de situaciones en las que me hubiera gustado salir más airioso. He participado de algunos campeonatos donde me he dado cuenta que no hay un tiempo para establecer el personaje, tienes que ser muy directo, hay que ir a los bifes desde el segundo uno, y quizás a mí me gusta ir un poquito más lento en presentar el personaje, y entonces, bueno, es difícil adaptarse a distintas situaciones. ¿Y cuál Entonces, ha sido tu payaso referente? ¿O tienes algún clown, algún payaso que tú digas, este payaso hizo algo muy importante en mí o algún payaso que destaques? la verdad que admiro a mucha gente. Realmente soy un amante de esta profesión, admiro a muchos artistas de la generación anterior que han abierto camino, que han sabido eh, transmitir mucho conocimiento, y de esta generación y de las nuevas generaciones veo muchas cosas que me gustan de cómo poder hacerlo. ¿Hacer reír es adictivo? Totalmente. ¿Eres adicto a hacer reír? Sí, creo que porque también es una cura personal, porque lo que causan los demás también te genera a vos. En cierta medida es una terapia hacia uno, ¿no? Cuando nosotros empezamos a trabajar en la calle, trabajamos en la plaza de Belgrano, y en esa plaza había un florista que aparecía de traje, con los pies hinchados del alcohol, porque bebía mucho alcohol, pero vendía flores. Y era una persona muy seductora que habíamos empatizado mucho con él, y él se quedaba a ver nuestros espectáculos y nos daba consejos. Entonces nos decía, está muy bueno lo que hacen, de cómo malabarean así, pero tendrían que hacer así. Entonces malabarean, decía, ustedes tienen, mientras malabarean tienen que poner esta cara. Y después hacer, y hacía la pantomima de cómo hacíamos nosotros, pero poniendo caras. Entonces lo probábamos en función las caras que tipo nos decía, Y y funcionaba. funcionaba. Ostras. Entonces, Chimenti se llama el señor. Y le voy a estar eternamente agradecido porque nos contagió de esa locura también. Es que la risa y lo gestual es el lenguaje universal y como habíamos hablado antes de Lecoq, de hecho él era profesor de educación física y se dio cuenta que cuando entrenaban sus alumnos o hacían tipos de ejercicios ponían caras muy graciosas, entonces se dio cuenta de que ahí había un lenguaje detrás. Así que el chico este que vendía flores, pues claro, también fue como un pequeño Lecoq sin saberlo. Otro gran maestro al cual le voy a estar eternamente agradecido y que para mí es una gran inspiración es Tinga Tinga, Oh, el gran Tinga Tinga. Rosarino de unos 80 años, que Ujú. todavía sigue Dando caña. queriendo aprender. Ahí Vegano. va con su baúl,
por el mundo, recorriendo, haciendo funciones, con un cuerpo cuidado, trabajando, con una actitud hermosa, enfrentando la vida, El y increíble. es un gran referente. Sí, sí, un gran referente el Tinga Tinga. Por acá pondremos algunas fotos de él. Una referencia absoluta, sí, 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 señor. Ojalá lo tengamos también algún día aquí en el podcast. Ojalá. Me pedías de hacer algo y te traje para mostrarte, este fue como mi primer gran juguete que lo encontré en un bazar chino, en todo por 2 pesos que había en Argentina, que había un montón de locales donde aparecían un montón de juguetitos y en ese entonces apareció este aro y se me ocurrió que quería ponerle esto en la cabeza a un nene y escupir una pelotita y que pegara en el tablero y que encestara. Estuve durante más de 6 meses en mi casa, esto colocado y me había comprado una pila de pelotitas de ping-pong y escupía, escupía, Mm, escupía y llegué a embocar 4 de 10, ya. no era nada fácil. Progresivamente. Pero no encontraba y además pensaba que era muy difícil que la persona se quedara quieta hasta que un día dije, ah, no, tengo que hacer al revés, me lo tengo que colocar yo en la cabeza y Y- primero escupir yo y después dárselo a alguien. ah, Y bien. así es como nació el número. eh, Tuve la suerte de recorrer muchos países con este número. ¿Cuántos países Hace, ha recorrido con este número? y 50 por lo menos. 50. Eh, a veces una buena idea te abre las puertas. Claro que Entonces, sí. Vamos a la verlo. onda es, Exclusivo aquí. Muchas gracias. es ahí. Y ahí quedó. ¡Buenísimo! Y bueno, Qué un gran lindo juguete. anécdota, qué Un gran buen juguete. anécdota. Sí, en los bazares, en los lugares a lo mejor menos pensado, encontrás algo interesante Sí, para que nunca sabes que va a terminar siendo parte de tu rutina. Bueno, hemos estado con el gran Sebas Costrini, muchas gracias de verdad. Mundo Costrini, invitadísimos a observar lo que hace nuestro querido Sebas. Muy, muy asombroso en el mundo del teatro físico, la comedia gestual y el mundo del clown. Un gran referente actual y muchas gracias por estar aquí en Historia Circo. gracias a vos. Eh, y nada, gente, si les ha gustado, no olvides compartir el vídeo y seguirnos para más historia. Circo. Circo.